precisiones acerca de la valoración de activos para cuando hay empresas que están en procesos concursales, ya sea en reorganización o en liquidación obligatoria cuando no han cumplido eh, las condiciones que les permita entrar a o continuar en su proceso de reorganización mejor. ¿Esto qué partes tiene? Sí, lo hemos dividido en estas 9 puntos. Primero, la valoración de empresas como negocio en marcha, la valoración de empresas no viables o en liquidación, las metodologías de valoración de empresas generalmente aceptadas, proceso a realizar en una valoración de negocio en marcha, entendimiento y proyección de los estados financieros, definición y cálculo de la tasa de descuento, que es donde se resume la parte más sensible de hacer una valoración empresarial o de cualquier elemento financiero de forma adecuada, que es en la definición y el cálculo de la tasa de descuento, y la aplicación de castigos y determinación del valor final. Y también hay una parte adicional que es la valoración de otros activos en procesos concursales que hemos afortunadamente tenido la oportunidad de hacer detallando la normativa aplicable para este asunto. Entonces, empezando, la valoración de empresas, tenemos que empezar y ¿qué es la hipótesis de un negocio en marcha? ¿O qué es un negocio que no puede ser en marcha o no se puede valorar como en marcha puesto que no es viable o ya se encuentra en liquidación? Casi siempre porque están las deudas a punto de aplastarlo. Para que se cumpla la hipótesis de un negocio en marcha, se requieren esas 6 premisas que están ahí descritas. La primera es que los ingresos sean mayores a los costos y los gastos, es decir, que el margen financiero de la operación sea positivo, de manera que mañana, por muy lejano que sea ese mañana, haya la oportunidad de que la compañía salga a flote, aunque en este momento esté altamente ilíquida. Cubrir con los compromisos de pago de las obligaciones, es decir, que tenga la capacidad de pagarle a los acreedores, que tenga la capacidad de reaccionar a las posibles y futuras demandas o a las actuales si ya las tiene. Las necesidades futuras de capital que le garanticen la operación. Tiene acceso al capital que necesita para poder operar. Generar un flujo de caja a los socios, es decir, los socios van a apostarle a esta compañía aguantándose en el tiempo, por largo que éste fuera, con la expectativa de tener una rentabilización de su inversión, o ven por el contrario que cada vez se les va a deteriorar más su valor. El negocio puede realizar su objeto social en el tiempo, la normativa aplicable se lo permite, la normativa legal se lo permite. Al cumplirse esa hipótesis, o esas premisas mejor, se puede valorar por cualquiera de las metodologías disponibles para este tipo de negocio, que son muchas. La más conocida de todas es la metodología de flujo de caja libre descontado. Hay otra que es la metodología de múltiplos, otro que es el modelo de Gordon y Shapiro, otro que es el modelo de la Q de Tobin y el otro que es el valor en libros, que se usa muy poco, pero algunas pocas veces es acertado aplicar. Cuando la valoración de empresas no cumple, o mejor dicho, cuando la empresa a valorar no cumple la premisa de la hipótesis o las premisas para hacer un negocio que se valore como en marcha, tenemos que ir a otras instancias. La empresa, ¿por qué sucede esto? Porque la empresa no puede seguir desarrollando su objeto social por alguna imposibilidad comercial, técnica, financiera, sancionatoria o cualquiera de estas otras. La incapacidad de cubrir sus deudas. Va a colapsar su flujo de caja en la medida en la que no tiene con qué atender sus obligaciones con sus acreedores. El flujo de caja proyectado es negativo. Las deudas actuales son superiores al valor generado por los flujos futuros. Es decir, aunque se proyecte en el largo plazo, el flujo de caja no tendría cuándo salir a negro, sino se mantendría en rojo, y que el valor de las contingencias sean superiores al valor de la empresa, especialmente cuando hay regímenes sancionatorios o alguna sentencia que vaya en contra de la organización. Si estas cosas se cumplen o se presentan estas premisas,
Se deben valorar los activos de manera independiente y se ajusta el valor a su venta por liquidación, porque ya no se puede valorar la compañía, que aunque esté operando todavía, no tendría sentido valorarla como una empresa porque ya no tiene la posibilidad de continuar siendo empresa. Ahora tendríamos que valorarla por la desmembración de sus activos, y allí hay algunos activos que empiezan a tener valor que antes no lo tenían. Por ejemplo, la cartera de clientes, el nombre comercial. Mientras yo estoy operando, mi nombre comercial sigue siendo mío, y eso no me genera, no lo puedo yo activar dentro de, valga la redundancia, dentro de mis activos. Pero cuando ya voy a desmembrar la compañía para, con lo que me den por ella, pueda atender las obligaciones de mis acreedores, hay algunas cosas como, por ejemplo, la cartera de clientes y el nombre comercial, o el CAE de contratación para las empresas de obras de infraestructura, o cualquiera otra de los atributos importantes para el mercado, que no pudieran ser activables dentro de los estados financieros mientras la empresa está en funcionamiento. Como les decía hace un momento, las metodologías de valoración de empresas, pues hay muchas que son conocidas ampliamente y además que están en todos los libros de finanzas. La valoración en libros, la valoración de los activos, la valoración de flujo de caja descontado, que es la más conocida de todas, pero también la más imprecisamente aplicada. El método de valoración por múltiplos, que se usa mucho para los negocios muy maduros. La valoración de dividendos de Gordon y la Q de Tobin. ¿Qué es esto? En la valoración de libros se toma el valor de los libros contables, lo cual pues perfectamente permite inferir que no tiene un altísimo grado de acierto. No necesariamente la contabilidad refleja la realidad del mercado, ¿sí? Las cosas se van deteriorando en su precio o incluso en algunas ocasiones inflándose en sus valores contables para hacer algunos manejos que todos nosotros sabemos que pasan en las organizaciones y no necesariamente eso refleja la realidad. Otra metodología es la valoración de los activos. Entonces, ¿cuánto me dan por las cosas que puedo transar al desmembrar la compañía? Los otros activos que deben ser valorados por su flujo de caja al no haber mercado. La valoración por la metodología de flujo de caja libre descontado es la más utilizada para la valoración de negocios, de intangibles, de papeles financieros, de contratos, de software, de marcas o cualquier activo que deba valorarse por la generación futura de dinero. ¿Y por qué digo yo que esta es la más utilizada, pero la más imprecisamente aplicada? Porque el futuro siempre tiene una incertidumbre que nadie conoce. Y es imposible acertar en todas las predicciones, de creer cómo se van a continuar presentando las vicisitudes o beneficios que haya en el mercado a favor o en contra del desarrollo de esa compañía que está en complicaciones económicas. Hay otra metodología de valoración que es la de múltiplos, que se acostumbra mucho para los negocios que son muy maduros. Para los negocios que son muy maduros y que están ya muy sólidos en el negocio. Entonces, se entiende que es tomar uno de los indicadores financieros más comunes, como el EBITDA, o la utilidad, o el patrimonio, o el ROE, y sobre ese hacer una extrapolación de cuántas veces el ROE, cuántas veces el EBITDA puede generarse o puede pagarse por un cierto negocio en la medida en la que se entiende que en ese renglón de la economía las rentabilidades son más o menos similares. Esto, por ejemplo, funciona mucho para las redes de distribución. ¿Sí? Una compañía que distribuya productos de consumo masivo, su mayor valor es su cartera de clientes, la capacidad de irrigar a esa gran masa de tenderos o a esa gran masa de distribuidores que llegan al cliente final. Entonces, digamos que pudiera eventualmente tener mucho más acierto aplicar una metodología de múltiplos que la de flujo de caja libre. La valoración por dividendos, como el método de Gordon y Shapiro y de Tobin, pues permite obtener los valores de las empresas que generalmente pues están en el mercado
accionario y que pues pagan dividendos y se calculan el valor de sus acciones de acuerdo a los retornos de capital que le generan a los que tienen en este momento el poder de esas acciones. Cuando se, cuando se, ay, perdón, cuando se acomete la valoración de un negocio en marcha, hay que entender varias cosas. La primera es que el análisis de la información comercial, financiera y estratégica de la empresa es la parte inicial con la que hay que entender el negocio en el que la compañía se mueve. El entendimiento del negocio y los factores claves del éxito. ¿Por qué le compran? ¿Qué es lo que es importante para esa compañía? ¿Será que en el momento que estamos evaluándola, ese atributo de valor o esos atributos determinantes todavía los conserva? ¿O es una compañía de ingeniería donde los que sabían hacer los puentes y las carreteras se fueron? ¿O es una compañía de distribución comercial donde los que tenían las relaciones con los clientes se fueron para la competencia? Entonces es importantísimo entender cuáles son los factores clave de éxito. ¿Qué es lo que le genera valor a la compañía? El producto y los servicios, los clientes, los contratos, las licencias, patentes o permisos que tenga, las marcas que ostenta, el software que ha desarrollado o ha comprado y utiliza, una gran base de datos que explota a través de minería de datos o simplemente el saber hacer de las cosas. Valorar un negocio que está en marcha, arrancando por el análisis de la información comercial, financiera y estratégica de la empresa, es importante ahondar en cuáles de estos atributos, tanto comerciales, financieros o estratégicos, son los que determinan los atributos determinantes por los que la empresa tiene éxito, por las razones que le compran, por las razones que lo eligen frente a la competencia. Segundo, la identificación de los factores claves de éxito es lo más importante, entender dónde está el corazón de valor, por qué le compran, por qué lo eligen. El entendimiento y la proyección de los estados financieros para analizar el estado de resultados, los balances y los indicadores y otros informes con acierto, porque mientras yo no entienda cuáles son la situación de negocio de la compañía, pues difícilmente voy a entender con acierto eh, la situación financiera del negocio. Les voy a hacer un paréntesis pequeñito ahí. Yo trabajo hace 5 años en una empresa como gerente general en una empresa inmobiliaria. Y todas las veces que vamos a los bancos a contarles que necesitamos 3 pesos, nos dicen, uy, pero usted está muy endeudado. Y yo les contesto siempre, no es verdad. Lo que pasa es que este negocio funciona así. La empresa le cobra las rentas a los arrendatarios en enero y le paga a los propietarios de esos inmuebles en febrero. Entonces, ese flujo de caja que yo voy recaudando durante el mes, lo tengo que sacar en los primeros días del mes siguiente para cumplirle con el pago de las rentas a los proveedores. Sin embargo, eso no significa que yo esté endeudado, aunque al fin de mes siempre resulto teniendo un valor importante en endeudamiento de corto plazo. Pero no es verdad, porque eso cruza con la liquidez que tengo para atender esa demanda. Entonces, si uno no entiende el negocio, difícilmente va a poder hacer un análisis acertado de la condición económica de la empresa que va a valorar. Lo primero que hay que entender es cómo se mueven los flujos de caja en ese tipo de negocio, para con eso poderlos proyectar a futuro, poder proyectar a futuro y ver cómo se va a manejar el flujo de caja o la proyección de utilidades o los dividendos según sea el caso, para proyectar si el negocio tiene vida futura o no. La proyección de los estados financieros tiene muchas fuentes: el presupuesto de ingresos, los costos y gastos, la inversión en capital de trabajo, las inversiones en activos fijos y endeudamiento. Generalmente uno proyecta a 5 años, entendiendo que si es un negocio estable, en ese plazo de unos 5 años debería estar suficientemente maduro el negocio. Perdón que se alborotó mi perra.
Igual, en la medida en la que tengo que valorar contratos que tengo andando, pues debo hacer unas proyecciones a los mismos plazos que se proyecten los estados financieros. Se debe recoger en las proyecciones los ciclos naturales del negocio. O sea, no tendría sentido que yo partiera, si es una empresa, por decir algo, de la agroindustria, no tendría sentido que cortara un proyecto de una cosecha cuando todavía no ha llegado el tiempo de cortar, no ha llegado el tiempo de cosechar. Tendríamos que, obviamente, completar ciclos que permitan la recuperación de la inversión en un cierto plazo. Entendimiento y proyección de los estados financieros. La proyección de los flujos de caja requiere tener, esto pudiera ser una perogrullada, pero no lo es. Si uno tiene deuda, pues la debe descontar del valor de la empresa. No se puede incluir el pago de capital ni en el pago de intereses. Si yo estoy endeudado, pues mi obligación, si esto es una empresa que tiene futuro, pues es que yo a ese acreedor le debo pagar. Parece una perogrullada, pero no lo es. Las inversiones deben proyectarse en el momento del pago de las mismas. Si yo sé que voy a tener que hacer una inversión en maquinaria o en incrementar o mejorar la infraestructura, pues en ese mismo orden de ideas vamos a tener que ponerlo en el momento en el que se proyecte esa inversión, no antes ni después. Y lo mismo los impuestos. Los impuestos los tenemos que pagar porque ese socio que tenemos, que es el gobierno, no nos perdona nada. Y no hay nada más caro que financiarse cuando uno no le paga a la administración de impuestos. Llámese SUNAT, CENIAT, SAT, DIAN, como la quieran llamar. Ahora llegamos a la parte que les decía que es la más importante. ¿Qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento es la que conjuga el costo de mi dinero, el costo del capital que usa la compañía. Las empresas tienen casi siempre tienen un mix entre un dinero que pusieron los socios y un dinero que le han conseguido al sistema financiero. Por ambas cosas, tanto los accionistas que exigen una rentabilidad como los bancos que le cobran unos intereses, pues eso genera un costo. A los accionistas difícilmente uno los puede transar diciéndoles que no les puede pagar. Y al banco, pues menos. Cada empresa tiene una tasa de descuento que recoge los diferentes riesgos de su propia condición y negocio. Y de acuerdo a la estructura de capital, de qué porción han puesto los socios y qué porción han puesto los bancos, y el costo o el valor que le exigen cada uno de los dos actores, en esa proporción, pues uno hace el costo promedio ponderado de capital. La tasa de descuento proviene de una metodología que se llama Capital Asset Pricing Modeling, que es CAPM. Vamos a hablar un poquito de los datos y fuentes para el cálculo, el reconocimiento de los diferentes riesgos de la tasa de descuento y el cálculo del WACC como tasa de descuento. El modelo de Capital Assets Price Modeling, los modelos, en este modelo, los flujos de caja futuros deben ser descontados a una tasa que recoja todos los riesgos de la inversión. ¿Esos qué son? Mi condición en particular, ¿cómo estoy yo como empresa? Segundo, ¿cómo está el sector donde esta empresa se desarrolla? ¿Cómo está la situación de mercado geográficamente para la compañía que en este momento está trabajando? Por ejemplo, estamos pasando unos días muy complicados acá en Colombia. En este momento seguramente tenga más beneficios. Estar en Cali ha sido muy bueno siempre por la cercanía al puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia. Pero en esta situación de caos que ha venido pasando, pues difícilmente podría uno entender que esta situación pudiera ser favorable para una compañía, estar en una ciudad donde hay una crisis de orden público tan fuerte como la que hay en este momento. La tasa de descuento se calcula como una tasa que corresponde a esa expresión que es WACC, que quiere decir Weighted Average Cost Capital, que es costo promedio ponderado de capital.
que posee dos fuentes: el costo que proviene de la financiación de la empresa por deudas y préstamos, y el costo o rentabilidad esperada por el inversionista, el cual se calcula con el modelo CAP. Entonces, de los 10 pesos que la empresa usa para operar, cuánto provienen de deuda y cuánto provienen de los accionistas, cuánto me exige, a qué porcentaje tengo que pagarle a los accionistas y a qué porcentaje tengo que pagarle a los bancos. Y con eso, en esa estructura de capital se determina la tasa de descuento. Igualmente, hay un modelo muy interesante que es difundido por un economista mundialmente reconocido, que es un indio que está en la Universidad de Nueva York, de apellido Damodaran, que tiene un modelo de cálculo de la tasa de descuento que es bastante la que el que nosotros usamos con mi socio, el señor Carlos Lee, que a su vez no solo recoge los riesgos de la compañía, sino a su vez llega con esta metodología a un valor razonablemente aceptable y además razonablemente defendible, porque no sale de una opinión, sino va construyéndose poco a poco, arrancando por una tasa libre de riesgo, que es los bonos de los Estados Unidos a 10 años, entendiéndose que es el menor riesgo financiero que pudiera existir en la economía globalizada que tenemos hoy día. A eso le vamos sumando el costo de los bonos del país, la tasa libre de riesgo para cambiar los dólares a pesos, el beta apalancado del negocio. Las cifras para los mercados emergentes no están, infortunadamente no están detalladas. Nosotros estamos en los mercados emergentes, porque no somos una economía muy importante a nivel mundial. Pero digamos que son tan buenos estas proyecciones que hace el señor Damodaran, que incluso los bancos emisores de los diferentes países del mundo toman estas cifras como que publica la Universidad de Nueva York, Stern, para sus diferentes índices y análisis económicos. Y esta parte, que es la que se muestra en este renglón que dice 2.9, proviene de la valoración o la estimación, mejor, de cada uno de estos criterios, poniendo una prima máxima del 4% adicional y obviamente valorando los asuntos que pudieran ser sensibles para esa organización en ese tipo de negocio. Entonces, digamos que esta metodología, que es bastante elaborada, permite tomar un análisis bastante detallado, que si bien es cierto, arranca con unas incertidumbres inherentes a las opiniones y a las estimaciones que uno haga, pues en la medida en la que va desagregándose los criterios, en los que se va estableciendo los diversos puntos, uno va disminuyendo el grado de incertidumbre, porque va volviendo más académica la conclusión. Este es el señor Damodaran, Aswad Damodaran, que es el que realmente pues, manda en todos estos análisis económicos que ayudan a establecer estas opciones de valor. La aplicación de castigos y determinación del valor. Esta es la parte tal vez más importante y aquí sí voy a ir un poquito más despacio. ¿Qué es esto? Pues una cosa es valorar una compañía o un negocio que esté andando y que esté trabajando o incluso que esté a punto de cerrar. Y otra cosa distinta es que la determinación del valor implica que los precios de venta tienen un plazo corto de venta en un proceso concursal. Además, que el precio que se fija en el avalúo, en la tasación, no es objeto de negociación. Esos precios que se fijan en el negocio o en cualquiera de los activos son inamovibles, con lo cual tienen que contemplar todas estas situaciones particulares que requieren atención específica. Por ejemplo, la ley 1116, que en el artículo 57 dice la enajenación de activos y plazo para presentar el acuerdo de adjudicación, solamente tienen 2 meses para hacer un negocio. ¿Y eso en qué cambia la situación?
cada uno piense que está en una situación difícil en su economía familiar y le toca vender su casa, no es lo mismo vender su casa con tiempo que vender su casa porque ya están a punto de embargarse o de tomársela desde el banco. Si usted está con esa amenaza, con esa espada de Damocles en el cuello, pues rápidamente entiende que es mejor perder un poco en el precio de venta que perder todo en el momento en el que el banco se apropie del inmueble. Otra, en el marco técnico normativo de la información financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, tienen que cambiar su base contable de causación o devengo por la base contable del valor neto de liquidación. Entonces, ¿eso qué implica? Lo que antes contablemente se registraba por su capacidad de generar flujos futuros, hoy día se tiene que registrar depreciado, seguramente, por lo que en el mercado sean capaces de darme y yo esté dispuesto a aceptar. Entonces, el valor estimado de efectivo menos los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para la venta, porque además no se pueden pagar comisiones en un proceso liquidatorio. Esto es parte de la normativa aplicable que está en el decreto 2101 del 2016. En el artículo 3 dice una cosa muy importante. Cuando una entidad aplique la base contable del valor neto de liquidación, el valor razonable de sus activos en condiciones normales en muchos casos difiere del valor de liquidación, en el entendido de que el mercado castiga el valor de los activos, dada la nueva situación en que se encuentra la entidad, por lo que este efecto deberá tenerse en cuenta en el momento de la medición de los activos. Cuando el mercado ya sabe que usted como compañía está en una situación difícil, eso que era tan bueno, así siga siendo bueno, inmediatamente se le deteriora su precio por la condición de emergencia que lo rodea a usted que necesita vender. Entonces, ese valor que aceptarían en una venta forzosa debe reflejar las circunstancias distintas de un hipotético vendedor dispuesto a vender que sería en unas condiciones normales. Entonces, el hecho de que ya está en emergencia hace que lo miren distinto y eso lo tiene que imponer como deterioro del precio al momento de fijar el valor final. También en el decreto 2101 del 2016, en el anexo 5, se hacen unos detalles acerca del valor neto de liquidación de un pasivo, del activo, y también de la valoración del conjunto de los establecimientos y de la valoración por establecimientos y de la valoración como un conjunto de bienes aislados. Entonces, es muy posible que como tienen una emergencia para vender, no consigan quien les compre todo. Entonces tienen que estar dispuestos a desmembrar la compañía. Y eso también tiene que ponerse en valor, o sea, reflejarse en el precio que se le asigne como valor final. Evidentemente, el liquidador o promotor debe preferir la venta de la empresa en marcha o en estado de unidad productiva, ¿sí? Pero en ningún caso, así se le asignen los precios unitarios a cada cosa o los precios como conjunto, ese valor que se fije no puede ser negociado por debajo. Entonces es súper importante entender todas estas condiciones que son las que al final cambian la cena. El tiempo es el valor más determinante o es el que deteriora más el valor, más bien. El decreto 1074 del 2015 también indica cuál es el contenido mínimo de un avalúo, que con frecuencia uno se encuentra con tasaciones en el mercado que no las tienen y es importantísimo que los tasadores las conozcamos. Es el decreto 1074 del 2015. La valoración de otros activos en procesos concursales se refiere a los intangibles formados que no son reconocidos en los informes financieros de propósito general. Esto era lo que mencionaba un poquito al principio. Las marcas, los derechos de autor, los derechos sobre bienes en arrendamiento, por ejemplo, que yo tengo un negocio que está acreditado donde pago renta y es un buen punto, y como tengo un negocio vigente y estoy cumpliendo, pues tengo ese derecho de prima sobre ese negocio, de diseños, concesiones, franquicias, ventajas comerciales, listas de clientes, participaciones de mercado,
penetración de la red de distribución. Serán reconocidos de los activos netos en la calidad de liquidación. Mientras la empresa esté operando, no tienen valor separados, tienen valor dentro de la empresa operando, pero cuando ya la empresa deja de operar, esto sí lo puedo desmembrar y monetizar. Hicimos un trabajo muy interesante para la valoración de derechos litigiosos y contingencias jurídicas, que voy a tratar de contarles más o menos rápidamente, porque sé que es algo que no está muy desarrollado a nivel de metodología, pero que creo que lo que logramos hacer está bastante sustentable y bastante coherente. Dividimos el análisis de los procesos litigiosos en 3 puntos. Un análisis técnico, un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. El análisis técnico es básicamente la definición de si le encontramos que tiene o no razón en lo que reclama, ¿sí? ¿Tiene la evidencia de que eso se le causó ese daño o de lo que reclama, pues? ¿Hay una normativa que lo ampara para eso que reclama? ¿En la forma en la que se ha reclamado se ha usado metodológicamente el camino correcto? ¿Se invocaron acertadamente los argumentos jurídicos para reclamar esa vulneración o derecho que se le haya atacado? En el análisis cuantitativo, que es la segunda parte, hay que entender en qué estado van las cosas, qué tanto han venido avanzando, cuál es el curso que ha tenido la reclamación al interior de la autoridad de conocimiento de la misma, o sea, al ente de control o se me escapa el término, al ente de control o a la dependencia del Estado a nivel jurídico que le corresponde definir si ese reclamo tiene asidero o no. Saber cuáles son las decisiones que se han proferido en ese orden con situaciones similares de forma antecedente. Estimar razonablemente, de acuerdo al comportamiento general y los términos establecidos en la ley, el tiempo estimado que pudiera tomar la decisión final, porque una cosa es que gane y otra cosa es cuándo, y que cuando gane, ¿cuánto le van a dar? Y finalmente, en el análisis cualitativo, el concepto del apoderado a cargo de la reclamación, los factores externos de la reclamación que se apartan de lo puramente jurídico y que provienen del entorno político, económico y sectorial. Es súper importante aquí asesorarse de una persona que tenga suficiencia a nivel jurídico, de manera que pueda, sin apasionamientos, entender de forma equilibrada si se está yendo en el camino correcto o si por el contrario, pues eso no tiene futuro. Entonces, de acuerdo al valor reclamado, uno empieza a castigar y le va diciendo, hemos encontrado errores en la forma en la que se reclamó, hemos encontrado errores o fallas en la forma en la que se probaron los hechos, hemos encontrado errores o fallas en los fundamentos de derecho que se esgrimieron para hacer la reclamación. Y pues finalmente, que creo que ya me pasé del tiempo, pues esta es mi foto y la foto de mi socio, que es el señor Carlos Lee, con quien trabajamos de forma conjunta desde hace un tiempo largo ya, y pues quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias entonces a Germán González por su maravillosa presentación. Creo que a pesar de lo apretado del tiempo ha sido una presentación con
con todos los temas que nos interesan, especialmente cuando estamos mirando este tema de los evaluadores. Invitamos entonces a los presentes para que nos puedan regalar sus preguntas. Algunos querrán hacerlo de viva voz, otros también pueden hacerlo haciendo su contribución en términos de sus inquietudes y sus apreciaciones en el chat, y con mucho gusto lo reproducimos a nuestro presentador del día de hoy. Si en el momento no las tenemos, entonces las vamos guardando de manera que al cierre de la siguiente conferencia podemos también socializar nuevamente en caso de que en esta primera ronda, como creo que le pasó a muchos, estaban muy concentrados en lo que tenía que decir y dedicaron poco tiempo a buscar el espacio para definir preguntas o inquietudes adicionales. Mientras esperamos entonces las preguntas de nuestros participantes, queremos también contarles que en desarrollo de nuestra agenda tenemos la siguiente participación. Nos acompaña Carla Agosti de Argentina, y para su presentación vamos a hablar sobre las nociones básicas para que mi emprendimiento sea rentable. En este momento entonces estamos invitando a Carla para que nos acompañe, y antes de que presente su exposición queremos contarles un poco sobre ella. Carla María Agosti es licenciada en marketing de la UADE en Argentina. Tiene especialización en metodología aplicada para la publicación científica en marketing y en administración. Igualmente cuenta con maestría en gestión de la innovación y la vinculación tecnológica en el sector agroindustrial de la UNOVA, la cual se encuentra en proceso de culminación. De igual forma, es docente investigadora del programa de incentivos del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y profesora adjunta de la Cátedra de Comercialización y Administración de la UNOVA. Es coordinadora del programa de jóvenes emprendedores y creación de unidades de negocios de la UNOVA, y adicionalmente realiza en los tiempos que tiene disponible espacios de consultoría externa y capacitadora en Company en el desarrollo de programas y entrenamientos intensivos aplicados al planeamiento estratégico de las organizaciones. Entonces los dejamos con Carla María Agosti. Adelante, por favor. Bueno, un placer para mí compartir esta tarde con ustedes y acompañarlos desde Argentina. Bueno, gracias por la presentación, Ninfa, y gracias a la Universidad de la Gran Colombia, en la cual tuve el placer de estar trabajando, por la invitación. Bueno, como escuchamos recién en la charla que muy bien nos explicó Germán, nos hablaba de la valoración. Una vez que nosotros vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a ver de qué manera, o vamos a charlar sobre qué nociones básicas yo tengo que conocer para poder valorar si mi emprendimiento puede ser rentable a mediano y a largo plazo. Y después probablemente sí puedo pensar en algún futuro en qué valoración va a tener esa empresa que ya está en marcha. Pero hoy quiero ver si un emprendimiento que está pronto a lanzarse al mercado o que es incipiente en el mercado cumple el que tendrá en el mercado. ¿Estamos? Entonces es ahí con lo que apuntamos con mi charla. Y por favor, también van dejando sus preguntas en el chat, o al final dejo un espacio para sus preguntas. Bueno, vamos a compartir la presentación. Por favor, pido que me avisen si se ve bien, sí, señora, correctamente. Hablamos entonces de estas nociones básicas para saber si mi emprendimiento va a ser rentable en el mercado. Y la idea es poder empezar a pensar por dónde empiezo a valorizar un emprendimiento. Si yo quiero valorizar un emprendimiento, quiero valorizar un negocio que está siendo lanzado al mercado, un emprendimiento que hace muy poquito que está en el mercado, ¿qué cuestiones básicas voy a analizar y por dónde empiezo a analizar
para ver qué potencial de rentabilidad va a tener ese emprendimiento en el mercado. ¿Por dónde empiezo? ¿O qué es lo que necesito conocer para valorizar mi emprendimiento? Vamos a ir explicando cada una de estas cuestiones una a una. Lo primero que tengo que conocer para saber si mi emprendimiento va a ser rentable es saber con claridad quiénes son los clientes de mi emprendimiento. Y cuando hablamos de los clientes del emprendimiento, hablamos de un detalle lo más exhaustivo posible de quiénes son esos clientes. Yo no puedo decir que los clientes de mi emprendimiento son todos, no. ¿Quiénes son? Voy a tener que manejar ciertas variables duras, como por ejemplo edad, género, ubicación geográfica, pero voy a tener que también agregarle a esas características más duras algún dato blando de esos clientes, por qué razón compra, qué los motiva a comprar, qué problemas solucionan o buscan solucionar con mi producto o con mi servicio, qué grado de lealtad tienen hacia la marca o hacia las marcas que existen en el mercado, qué beneficios buscan del producto. Toda información que a mí me permita obtener un perfil lo más detallado posible de cómo es el cliente al cual apunta mi emprendimiento. Es decir, sacarle una radiografía a ese grupo de individuos que son los que más probabilidades tienen de comprar un producto. ¿Por qué? Porque son quienes lo están necesitando. Estamos entonces, por el primer lugar que voy a empezar es por tener esa radiografía o ese perfil de quiénes son los clientes. Si yo, por ejemplo, a mí me gusta explicar mucho con ejemplos, pero si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento que voy a vender ropa para bebé, yo no puedo decir que los destinatarios o los clientes de mi emprendimiento son todas las mamás con bebés, porque no me sirve. Voy a tener que decir, esas mamás tienen hijos, o es su primer hijo, son mamás solteras o son mamás que tienen una pareja, son mamás de qué edad, son mamás con qué nivel educacional, son mamás que además de ser mamás trabajan o solamente se dedican a tener su bebé, son mamás que qué otros productos compran, son mamás que visitan centros comerciales o son mamás que prefieren compras de un emprendedor. Entonces, esta información es la que yo tengo que tener para poder conocer a ese cliente de la manera más detallada. Segundo aspecto, vayan anotando si van generando algunas dudas que después generamos el espacio para las preguntas. Lo segundo que voy a tener que conocer de mi emprendimiento es saber si mi emprendimiento en realidad es una propuesta de valor. Y para esto quiero explicar qué es una propuesta de valor. Cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, toda esta información va a ser la básica que yo voy a necesitar para poder armar un plan de negocios. Una propuesta de valor no hace hincapié en el producto, sino que hace hincapié en qué problema le soluciona al cliente. Lo que mi emprendimiento tiene que saber es qué problema tiene el cliente y cómo mi producto, mi servicio tiende a solucionar ese problema. Voy a ejemplos, porque es la mejor manera que se entiendan. Si pudiésemos estar charlando o vernos de manera presencial, les preguntaría qué es esto. Obviamente todos estarían de acuerdo que es una hamburguesa. ¿Qué es una hamburguesa? Un producto. Si yo quiero armar una propuesta de valor en base a la comercialización de ese producto, no puedo pensar en el producto, no puedo pensar o solamente concentrarme en la hamburguesa, sino tendría que pensar en un modelo de negocios. Acá hay un ejemplo de una empresa conocida por todos. El modelo de negocio de esa empresa no es solamente la comercialización de hamburguesas, sino la rapidez en la atención, la variedad de productos, qué experiencia tiene el cliente a la hora de visitar un local. Y el producto pasa a ser lo menos importante que el cliente compra a la hora de elegir ese modelo de negocio. Vamos a otro ejemplo. Propuesta de valor.
Café en Argentina, tinto en algunos lugares de Colombia, un café, un producto. Si mi emprendimiento se dedica a la comercialización de café, se está focalizando en el producto. Pero para pensar en una propuesta de valor, tengo que ver qué otras cosas yo le doy al cliente que compra el café más allá del café. ¿Por qué? Porque emprendimientos que vendan café puede haber muchísimos. Emprendimientos que solucionen un problema al cliente, no tantos. Y acá aparece otra empresa, otra marca. ¿Qué vende Nespresso? La posibilidad de tomar un café gourmet en mi casa, eligiendo sabores, en una cápsula muy chiquita con una máquina exclusiva en donde la empresa tuvo la licencia a la comercialización del producto por 10 años, ser un experto en café, la experiencia, el contacto con la empresa, el tener acceso a la compra digital de los cartuchos, a poder realizar preventa o precompra de sabores exclusivos o sabores limitados, toda esa experiencia del café en la tranquilidad de mi casa. Eso es un modelo de negocios. Entonces, lo que el emprendimiento tiene que entender cuando pensamos en la propuesta de valor es, más allá del producto o servicio que yo vendo, cómo le agrego valor a ese producto o a ese servicio, entendiendo cuál es el problema del cliente que yo logro satisfacer. Tengo que entender qué es lo que le duele al cliente en relación a ese producto y servicio, y cómo mi producto o servicio le da solución o le da respuesta o puede minimizar ese dolor que siente el cliente por la falta de ese producto que no encuentra en el mercado. El tercer aspecto que yo voy a tener que tener en cuenta para ver si mi emprendimiento tiene potencial de rentabilidad es conocer a los competidores. Uno a veces cuando en el mundo emprendedor habla de la competencia parece que habla de una mala palabra, pero lo que nosotros tenemos que entender es que es fundamental que yo pueda detectar en mi mercado, en el lugar donde yo voy a competir con mi producto, qué otros emprendimientos o qué otras empresas hacen lo mismo que yo. Si voy a vender hamburguesas, ¿voy a competir con McDonald's? ¿O voy a competir con un emprendimiento chiquitito igual al mío que también va a hacer hamburguesas? ¿En qué otros lugares puede ese cliente que yo identifiqué en esta primera parte comprar el producto o el servicio? ¿En qué otro lugar ese cliente puede encontrar lo mismo que mi empresa ofrece en el mercado? Y de esos competidores, ¿qué voy a tener que conocer? ¿Qué producto y servicio brindan? ¿Cómo se diferencia ese producto o servicio de mi propuesta de valor? Para ver si quiero competir exactamente lo mismo o quiero competir con algún aspecto que este competidor no esté teniendo en cuenta. Y obviamente que esos competidores me tienen que dar información y me van a dar información de cómo debería ser mi producto y mi servicio para poder estar en el mercado. También voy a tener que conocer cuáles son los canales de distribución. Germán nos hablaba un poquito hace un ratito de la distribución, y cuando hablamos de distribución hablamos de qué medios va a elegir mi emprendimiento para llegar al cliente. Entonces, yo voy a tener que poder manejar aquellos canales de distribución a los cuales tenga acceso. Puede ser que mi producto de emprendedor no pueda ser comercializado en grandes tiendas, no pueda ser comercializado en centros comerciales. Bueno, entonces probablemente tendré que ver a qué canales de distribución accedo. A locales de especialidad, a locales más pequeños. Mi producto se va a vender en un local multimarca, en un local donde esté la marca competidora. Mi producto se va a vender en un local exclusivo. O mi producto se va a vender solamente por redes o por internet. ¿Estamos? Entonces, los canales de distribución también a mí me van a dar una idea de cómo voy a llegar al cliente. ¿Qué medios va a utilizar mi emprendimiento
para llegar al cliente. Y acá es fundamental, cuando hable también de los canales de distribución, saber qué canales de distribución utilizan los competidores para llegar a esos clientes. Y evaluar si los clientes a los cuales yo apunto son los mismos clientes a los cuales apunta mi competidor. También voy a tener que conocer qué canales de comunicación voy a utilizar. Cuando hablamos de canales de comunicación, es fundamental entender que hablamos de herramientas que a mí me permiten que mi emprendimiento sea conocido, recordado por los clientes. Si no hay canales de comunicación, los clientes pueden no comprar mi producto porque no lo conocen. Entonces, cuando yo hablo de canales y herramientas de comunicación, hablo de qué herramientas y qué canales va a utilizar mi emprendimiento para que mi producto llegue a los clientes y sea recordado por los clientes. Y en esos canales de comunicación puedo utilizar cualquier medio masivo o puedo utilizar cualquier medio boca a boca, cualquier medio de llegada directa al cliente, cualquier medio que pueda ser utilizado a través de las redes, a través de internet, a través de la recomendación de otros clientes. Pero es fundamental que yo defina, porque va a ser un importante dato para evaluar la rentabilidad de mi proyecto, con qué canales de comunicación cuento yo para llegar a los clientes. Y sobre todo evaluar qué posibilidades de inversión tiene mi emprendimiento en esos canales de comunicación, donde también van a estar el resto de los competidores. Otro aspecto que voy a evaluar es qué vínculo o qué relación yo voy a establecer con los clientes. ¿Cómo me voy a vincular con los clientes? Hay emprendimientos o hay empresas que no tienen vínculo con el cliente, fabrican su producto, el producto es puesto en los intermediarios, es puesto en los canales de distribución y la empresa se desentiende del producto. Y hay empresas que generan muchos canales alternativos para que el cliente se contacte con la empresa y deje sus dudas, deje sus sugerencias, se vincule con la empresa para saber cuál es la mejor manera de usar el producto, que se vincule con la empresa para saber otros usos alternativos que tiene el producto, que se vincule con la empresa para saber la mejor manera de conservar el producto, y así infinitos ejemplos. Entonces, mi emprendimiento va a tener un potencial mayor de rentabilidad si establece de qué manera se va a vincular con los clientes y de qué manera en este vínculo con los clientes se va a generar un diálogo, ida y vuelta con los clientes, para que yo pueda adaptar mi producto a sus problemas más específicos, no a la generalidad. Y es muy importante para los emprendedores este vínculo con sus clientes, sobre todo para el emprendedor que todavía no tiene una masa de clientes tan grande. También voy a tener que evaluar de dónde van a venir mis ingresos. Muchas veces pasa al emprendedor que no tiene una noción clara y no tiene una idea clara de dónde van a venir los ingresos. Y uno dice, y sí, obvio, los ingresos van a venir por venta de producto, pero ¿de qué producto? Yo puede ser que tenga 2, 3 productos, mi emprendimiento tenga 2 o 3 productos. Sí, esto estaba haciendo yo no sé qué cosa de almuerzo y ella le dijo, no así. Ahí había activado el micrófono. Bueno, puede ser que mi emprendimiento tenga 2 o 3 productos relacionados, pero mis ingresos vengan, o mi volumen importante de ingresos venga de uno solo de los productos, y el resto de los productos acompañan al producto principal, pero no generan un fuerte potencial de ingresos, sino que no generan ingresos. Puede ser que mi ingresos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que dábamos de Nespresso, mis ingresos vienen por la venta de cartuchos, digamos, del cartucho que contiene el café, y no por las ventas de las máquinas.
Muchas veces en la comercialización de una impresora el ingreso no viene por la venta de las impresoras, sino por la venta de los cartuchos, que son la tinta para el uso de la impresora. Puede ser que haya un producto que la empresa casi lo venda al costo y el ingreso esté dado por una mensualidad que le cobra a ese cliente por asociarse a un servicio. Entonces, hay muchas alternativas de fuentes de ingresos. Yo puedo ofertar, porque tengo muchos competidores que están muy pendientes del precio de mi producto, de mi servicio, yo puedo competir con un producto con un precio básico bajo y empezar a agregarle adicionales a ese producto, y esos adicionales son los que me generarían el ingreso importante para mi organización. Entonces, es importante en este punto que el emprendedor conozca de dónde vienen los ingresos. O puede ser muy simple y mis ingresos vienen por unidades vendidas, y determinar de qué unidades vendidas vienen los ingresos. Por ahí hacer un cálculo de punto de equilibrio para conocer cuál es el mínimo de unidades que yo tengo que vender para que mi emprendimiento cubra sus costos y a partir de ese punto empezar a generar rentabilidad. También voy a tener que evaluar cuáles son los recursos clave. ¿Qué es el recurso, insumo, materia prima clave que yo necesito para que mi emprendimiento funcione? Porque yo voy a tener que determinar con ese recurso clave una alianza. ¿Para qué? Para convertirlo en un socio estratégico. Porque si mi emprendimiento depende de una materia prima, de la cual, si no tengo esa materia prima, no tengo emprendimiento y no tengo muchos proveedores de esa materia prima, yo tendré que generar con ese recurso clave una alianza. Puede ser que ese recurso clave sean los vendedores. ¿Por qué? Porque son ellos los que realizan un acercamiento a los clientes para explicarle cómo se utiliza mi producto o cómo es la mejor manera de usar el producto. Puede ser que mi recurso clave sean las redes sociales, porque es la herramienta que yo estoy utilizando para comercializar mi producto. Entonces, dependo de esas redes sociales para la buena comercialización y para la llegada a los clientes. Por lo tanto, requeriré de un community manager o alguien que me maneje de la manera más eficiente y efectiva las redes sociales. Pero puede ser que mi recurso clave sea la distribución. Entonces tendré que generar alguna alianza con algún canal de distribución porque es la clave para que mi producto se comercialice. Y poder entender de dónde viene ese recurso clave que mi emprendimiento necesita para ser rentable en el mercado. También voy a tener que, un poco relacionado con esto de los recursos claves, entender cuál es la actividad clave, cuál es la actividad más importante que desarrolla mi emprendimiento. Nosotros en la totalidad de las empresas, pero mucho más en un emprendimiento, tenemos que diferenciar muy bien lo que es la actividad productiva, lo que es la actividad de la fabricación del producto, lo que es la actividad de puesta en punto del servicio que el emprendimiento desarrolla, con la comercialización. Entonces, en el emprendimiento, que generalmente está formado por pocas personas, varias personas desempeñan varias funciones, muchas veces focalizamos mucho en la actividad productiva y nos olvidamos del área comercial. ¿Qué pasa con el área comercial? Si no tengo o no tiene mi emprendimiento muy desarrollada el área comercial, me voy a sobreestoquear de productos que no le voy a poder comercializar a nadie. Entonces, puede ser que una actividad clave tenga que ver con la comercialización, puede ser que la actividad clave tenga que ver con la comunicación, puede ser que la actividad clave tenga que ver con la distribución. Entonces yo voy a tener que conocer para mi emprendimiento cuál es la actividad clave, cuál es la actividad más importante sin la cual no hay emprendimiento.
y no focalizar solamente como actividad importante la productiva. Porque la productiva es fundamental, yo tengo que tener producto, pero más importante que la productiva es la comercialización de esos productos. Y obviamente que esa comercialización está aliada o está de la mano de los clientes. Cuanto más conozca a mis clientes, más voy a conocer esas actividades clave. Red de socios. Es fundamental que yo encuentre aliados, socios estratégicos, partners, que formen parte de mi emprendimiento. Porque puede ser que en los inicios del emprendimiento, el emprendimiento no cuente con los fondos necesarios para hacerse cargo de todas las actividades o de alguna de las actividades clave. Entonces, ¿qué tiene que hacer el emprendedor? Para alguna de las actividades claves, asociarse, buscar un socio, buscar un partner que comparta esa actividad y forme parte del proyecto. Es decir, que no lo tenga como un empleado, sino que lo tenga como un socio. Estamos, porque dentro de estas actividades clave yo voy a detectar cuál es la actividad en la cual yo no soy tan fuerte, en la cual no soy tan hábil como emprendedor, porque puedo ser sumamente hábil para desarrollar un producto, para fabricar ese producto, para tener el know-how necesario para fabricar el producto, pero me falta la pata comercial. Entonces ahí voy a tener que buscar un socio estratégico que me dé una mano con la pata comercial. Y por último, tengo que conocer mi estructura de costos. Tengo que saber en qué erogaciones va a incurrir o va a tener que desempeñarse la organización para poder fabricar y comercializar y poner disponible para los clientes ese producto o servicio que ofrece. Y en esta estructura de costos, muchas veces pasa en el mundo emprendedor que el emprendedor dice, bueno, en realidad no pago luz, no pago electricidad porque el producto lo fabrico en mi casa. No tengo un sueldo administrativo porque en realidad el trabajo administrativo lo realiza un pariente mío que justo no tiene trabajo, me da una mano. Pero ¿qué pasa? Si el emprendedor no conoce esos costos, por más que hoy no sean erogaciones, no sean salidas del dinero del emprendedor, puede pasar que cuando el emprendimiento tiene que empezar a pagar por cada uno de esos costos, deja de ser rentable. Entonces es fundamental que el emprendimiento tenga una estructura de costos, conozca cuáles son los costos necesarios para que el emprendimiento esté en funcionamiento. Y hace un ratito, cuando hablábamos de flujo de ingresos, hablábamos del punto de equilibrio. Si yo quiero conocer el punto de equilibrio, es decir, en qué cantidad de unidades el emprendimiento tiene que manejarse o a qué cantidad de unidades el emprendimiento tiene que llegar para poder cubrir sus costos y a partir de ahí empezar a ser rentable, no va a haber cálculo de punto de equilibrio posible si yo no tengo determinada y detallada una estructura de costos. Es decir, los costos básicos y necesarios para que el emprendimiento esté en funcionamiento y el producto o servicio esté disponible en el mercado para los clientes. Dudas, preguntas. Dejo obviamente el espacio abierto para que cada uno de ustedes puedan hacerme las dudas que tengan sobre alguno de los temas o sobre alguna de las cuestiones que tratamos a lo largo de la charla. Muchas gracias, Carla. Agradecemos entonces a todos por escuchar atentamente esta segunda presentación de nuestra jornada del día de hoy. Igualmente los invitamos a que sus dudas, sus preocupaciones y comentarios los puedan presentar de una vez a nuestros conferencistas o también los vamos acumulando en nuestro chat del día de hoy, de forma que al cierre de las presentaciones también podamos pensar en esa ronda de preguntas y de inquietudes frente a las presentaciones de nuestros conferencistas del día de hoy. Continuando con nuestra programación, entonces vamos a seguir con el siguiente punto.
Vamos con Evaristo Diz Cruz de Venezuela. Nos va a acompañar con la presentación Utilización de la inteligencia artificial en los avalúos. Vamos entonces a hacer una rápida presentación de la hoja de vida de nuestro conferencista de cierre del día de hoy. Evaristo Diz Cruz es postdoctor en Estadística Actuarial del Doctorado de Seguridad Social. Es doctor egresado del posgrado de Estadística y Actuariado y también certificado como especialista actuarial en Chile. Es máster en Estadística Matemática y especialista en Estadística Computacional con concentración en Teoría de Riesgo, máster en Sistemas de Información y máster en Administración de Empresas. Tiene licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras y licenciatura en Física y Matemáticas y es tasador profesional. De igual forma, ha realizado diferentes cursos como el entrenamiento actuarial en Buck Consulting Actuaries en New York and Paul Westbrook and Associate en New Jersey. Es miembro de la sección de beneficios y pensiones de la Asociación Internacional de Actuarios. Es miembro titular del Instituto de Actuarios Españoles y miembro del Colegio de Estadísticos y Actuarios de Venezuela. Tiene certificación en riesgo by IPER USA y certificados en Statistical Modeling con distinción de Stanford University y Statistics in Medicine de la Stanford University. Entonces invitamos a nuestro conferencista número 3, el doctor Evaristo Diz Cruz. Adelante, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. En este momento vamos a compartir, ha habido algunos problemas con el internet, pero ya vamos entonces a compartir. Queremos contarles a todos los que nos acompañan el día de hoy para que por favor lo tengan presente y nos regalen un poco de su paciencia. Sabemos que con Venezuela las comunicaciones tienen un grado importante de dificultad y por eso tenemos la oportunidad también de pensar en esta grabación que nos ayuda a garantizar la participación del doctor Diz con nosotros. Sí, aunque él está presente en este momento, pero en aras de que no vaya a haber interrupciones en la presentación, él muy amablemente nos ha facilitado este video que es precisamente de su charla. Entonces, damos inicio a su presentación. Buenos días. Muchísimas gracias al Registro Nacional de Evaluadores por invitarme a este nuevo encuentro nacional. La ponencia mía fundamentalmente trata de la utilización de todos los métodos, por lo menos los más importantes, de inteligencia artificial en el tema de los avalúos, ¿no? Con referencia al enfoque de comparación con el mercado. El contenido de la presentación está resumido en estos 8 puntos. El objetivo, vamos a hablar un poco de COVID y el impacto de COVID en todo lo que puede ser la economía de un país y en el sector inmobiliario. Métodos de comparación con el mercado, modelización matemática de cómo utilizar estos métodos de inteligencia artificial, unos ejemplos ilustrativos que creo que se explican por sí solos y un marco de conclusiones y recomendaciones con una bibliografía recomendada. El objetivo es darles un panorama dado el ambiente de incertidumbre generalizado que existe en todo el mundo, debido fundamentalmente al COVID, ese tipo de incertidumbre, de alguna manera es importante poder cuantificarla. Y la utilización de técnicas artificiales, de inteligencia artificial, pueden ayudar para minimizar los sesgos y los niveles de confusión estadística. Esto no se refiere a la confusión, que también se genera el tipo de confusión literal, tal cual como lo entendemos en español,
de la muestra de datos que uno recoge cuando hace una comparación, digamos, con el mercado, ¿no? Para poder determinar el valor de un bien inmueble. Entonces, las técnicas que vamos a utilizar aquí básicamente es la regresión multivariante del punto de vista de aprendizaje y las redes neuronales. Es importante destacar de que aún cuando se escogen muestras supuestamente homogéneas, no es posible a priori identificar, sobre todo si la muestra es bastante robusta y grande, el tamaño muestral es grande, los distintos grupos subyacentes que puede tener la muestra. Y como consecuencia de eso podemos cometer algunos errores si ajustamos curvas a la totalidad de la muestra, como veremos más adelante, ¿no? En esta ponencia, en este trabajo, yo utilicé R y también MATLAB. Son dos herramientas muy poderosas para el uso de inteligencia artificial. Bueno, el COVID está por demás, se ha hablado mucho del COVID, está por demás decir de que hoy por hoy COVID es sinónimo de desempleo, es sinónimo de enfermedad, es sinónimo inclusive de inflación, porque al haber obviamente desempleo y empresas que han cerrado por un tiempo relativamente grande, entonces se producen escasez de bienes y servicios, y cuando hay escasez, como todos sabemos, la ley de oferta y demanda empieza a aflorar, y si hay más demanda que oferta, se produce de alguna manera una subida de precios que se puede traducir en una inflación. Bueno, por demás decir que también hay el tema de angustia, de encierro. El teletrabajo sigue siendo, en mi opinión, utópico para algunos países. Se habla mucho del teletrabajo y la teleeducación. Sin embargo, eso no es tan fácil como parece. Hay todavía muchas cosas que hay que arreglar y condicionar. Y el otro tema es el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, de alguna manera, se ha visto afectado por el COVID, y ha habido en algunos casos una bajada de precios extraordinaria, porque hay gente que sencillamente eventualmente necesita vender su vivienda, o necesita o pasa de un estatus a otro, y el COVID ha generado una incertidumbre. En algunos casos hay bajadas de precios que se observan en el mercado, en otros hay también subidas inesperadas de precios. Y todo eso, para resumirlo en una sola palabra, como lo tenemos en la presentación, con esta interrogación, lo que ha producido es incertidumbre en los precios. En Venezuela, al menos hemos visto que obviamente estos impactos, el impacto del COVID ha sido también grande, y se han generado estos niveles de incertidumbre en dos cosas, como ya había mencionado. Algunas veces en sobreestimaciones de los precios de los bienes inmuebles, y otras veces en subestimaciones. Lo cierto es que tanto la sobreestimación como la subestimación esconden precios que eventualmente no son los más adecuados, y al tener una visión completa de toda la muestra, se pueden perder algunos elementos que puedan ayudarnos a minimizar esa incertidumbre. Una de las maneras de minimizar la incertidumbre, pues, es obviamente hacer lo que se llama remuestreo o muestreo repetido con otras muestras, también supuestamente homogéneas, y o el uso de inteligencia artificial para descubrir clusters. Una metodología de inteligencia artificial que es muy conocida es la metodología KNN, que es la que se utilizó en esta investigación.
En relación al enfoque con el mercado, no debemos confundir la comparación entre los precios, digamos, que hay eventualmente ofertados en una economía sobre los bienes inmuebles y que sería la oferta eventualmente, y los precios derivados de una muestra que estamos tomando. Una muestra, obviamente, es una parte, es una partición de esa oferta. Entonces, el método, que es básicamente lo que destaca esta lámina, compara los elementos del inmueble a evaluar o por evaluar con similares de otro inmueble. Es decir, estamos tratando de buscar aquellas similitudes para poder llegar a una comparación. Se aplican generalmente, en efecto, estadísticas y modelos econométricos. El caso de la regresión multivariante es muy común, pero la regresión multivariante siempre a toda la muestra supuestamente homogénea, ¿no? Bueno, se parte de ofertas, transacciones y avalúos recientes, y generalmente se usan a priori muestras, repito, supuestamente homogéneas, sin criterio estadístico suficiente. Bueno, me imagino, como todo en la vida, habrá algunos evaluadores o tasadores que sí hacen, digamos, desarrollan algún criterio estadístico para que se cumplan todos los supuestos de la modelación multivariante, pero lo más común es un enfoque eminentemente práctico, pragmático, sin ir más allá de la estructura matemática de la muestra, que eventualmente puede tranquilamente no cumplir con los modelos básicos de la regresión multivariante. Los modelos de inteligencia artificial, los modelos matemáticos que se utilizan aquí en esta investigación, básicamente tienen dos vertientes. Una vertiente que es la MLR, que no es más que la regresión lineal multivariante. Esta es digamos, la nomenclatura en inglés. Y como todos sabemos, viene dado por esta ecuación matemática. Esto no es más que el enfoque de sistemas de un filtro. Hay una entrada, hay un procesamiento y hay una salida. Y también hay otra técnica que también, dicho sea de paso, es estadística, la famosa K-means, que significa descubrir los grupos subyacentes que puede haber en esa muestra, ¿no? Con el objeto de obtener estas densidades que vemos aquí, y esta es la formulación matemática para determinar los clústeres. La modelación matemática de la regresión multivariante, como todos sabemos, exhibe, como esta gráfica, una digamos, configuración espacial de puntos experimentales y del modelo, que sería la línea roja, y generalmente viene dado por esta ecuación, donde tenemos un grupo de vectores de variables, digamos, independientes, un vector de variables dependientes, y después los parámetros de regresión alfa, beta y los errores de estimación. Y por la parte de los clustering, tenemos lo que se conoce con el nombre de la homogeneización dentro del clúster. Estos son distancias euclidianas. El objeto de esto no es, obviamente, hablar sobre la matemática del clúster, pues sería una ponencia, al igual que la de regresión multivariante. Y estos serían las distancias entre los clústeres. Entonces se trata de identificar grupos, ¿verdad?, que sean muy homogéneos entre sí y distantes entre los otros, ¿no? Digamos, para no entrar en mayores consideraciones matemáticas. Entonces, al final del camino, lo que vamos a obtener en una regresión multivariante, bueno, si es univariante tendríamos una recta, si es multivariante tenemos un plano, y bueno, y podemos tener obviamente hiperplanos en la medida en que el número de variables aumenta.
Y si esta fuera la data de la muestra, tenemos que la clustering vía inteligencia artificial permite identificar cuántos grupos hay acá que son muy parecidos entre sí y distintos entre ellos. Es decir, tenemos que pasar de esta configuración espacial a esta que está acá. Como vemos aquí, todos son azules y aquí ya vemos que hay una primera distinción. Igual abajo es la separación óptima matemática de homogeneización. Todos estos elementos que están acá son muy parecidos entre sí, estos parecidos entre sí, que era lo que se decía la distancia within clusters, dentro del clúster, y between es entre ellos, la máxima distancia posible entre ellos y la mínima distancia posible dentro de ellos. A la hora de la verdad, lo que se trata es que si yo tengo dos variables aquí, uno pudiera eventualmente discriminar las densidades subyacentes, es decir, esto es la variable 1 de toda la muestra y esto sería la variable 1, pero ya, digamos, bajo el proceso de clustering, separados por cada uno de los histogramas que corresponden a cada clúster. Como vemos, hay distintas varianzas y hay distintos sesgos, inclusive kurtosis, y esto es exactamente igual para la variable 2. Al no hacer esto, obviamente, si no hay esa posibilidad de encontrar esos grupos, de descubrir esos grupos, podemos tener problemas de predicción y como consecuencia tener errores que pudieran ser muy importantes. La muestra que nosotros tomamos aquí fueron de, como pueden ver aquí en la cuenta, de 65 bienes inmuebles para compararlos con un bien inmueble que se quería tasar. Y aquí tenemos todas las variables, la información estadística por metro cuadrado, por precio, el número de habitaciones, los baños, el número de estacionamiento y la edad del bien inmueble, ¿no? Por supuesto, esto es un ejemplo, digamos, más que todo académico para ilustrar lo que queremos decir en esta ponencia, pero esto obviamente, esto debería ser el desideratum, es decir, hacerlo en la medida de lo posible para mejorar nuestras predicciones sobre el valor de los bienes inmuebles. Bueno, aquí aparece la media, el error típico de la media. Como podemos ver, hay unos errores que pueden no ser muy importantes, pero hay otros que sí. La mediana, en fin, toda la variabilidad, la volatilidad de los precios, que sería la desviación que tenemos aquí, el coeficiente de variación. Un coeficiente de variación de 58% es muy importante. Este es un coeficiente de variación de 190 en el precio, es todavía más importante. Este coeficiente aquí de 134 en el número de baños que tiene también es alto, 82% de estacionamiento es alto, 216% en la edad de los bienes inmuebles es alto. Entonces todo esto nos lleva, independientemente de que era, digamos, la mejor muestra que pudimos tomar homogénea, ¿no? En el sentido también del enfoque pragmático y práctico, porque cuando uno está asesorando un avalúo o una tasación, pues obviamente hay un tiempo y hay que tomar decisiones. Esto es un poquito más de lo mismo. Aquí están las distribuciones de frecuencia de las variables más importantes. Las variables, digamos, claves y críticas de la muestra son edad, metro cuadrado y precio. Y aquí tenemos la media, la desviación estándar y los percentiles, ¿no? Es para dar una visión más o menos clave de aquellas variables que consideramos como claves y críticas. La edad del inmueble, los metros cuadrados y el precio. Aquí ajustamos varios modelos de regresión a toda la muestra. En el primer modelo
que lo llamamos regresión modelo 1, esto se hizo con R, tomamos en cuenta todas estas variables que ustedes ven acá, ¿no? La edad, el número de estacionamiento, el número de habitaciones, los metros cuadrados, y esto es a la data de los bienes inmuebles de la totalidad de la muestra. Bueno, cuando hacemos esto, R es un lenguaje de programación estadístico muy eficiente, nos damos cuenta que, digamos, la única variable que es significante al 1% son metros cuadrados. Los errores de estándar del student de cada uno de los coeficientes del modelo, como vemos acá, son enormes. Por lo tanto, cuando se aplica este modelo de regresión multivariante a toda la muestra, mucha gente no se da cuenta de eso y ajusta el modelo, y resulta que el modelo obviamente no es bueno, no tiene buen ajuste. Entonces dijimos, bueno, si la última variable era metros cuadrados, ajustemos la única variable significante al 1%, ajustemos entonces al modelo 2, que lo llamamos en este caso modelo de regresión 4. Quiero decir de que hicimos muchos modelos. La idea aquí es simplificar la presentación, porque si no nos tardaríamos mucho más. Les estoy poniendo los modelos más significantes, ¿no? Y aquí también podemos ver que el R cuadrado aquí también es 22%, es decir, se explica 22%, y lo cual significa que no hay ningún tipo de ajuste que pudiéramos decir que es bueno, aún tomando en consideración la variable metros cuadrados, que es el único coeficiente de este modelo. Fíjense que el precio, aquí lo que estamos diciendo es que el precio se ajusta, LM significa linear model con metros cuadrados, pero se aplicó otra vez a toda la muestra. Cuando nosotros aplicamos el mismo modelo, ¿verdad? Por metro cuadrado, que ya sabemos que es la variable independiente significante, pero se lo aplicamos a las K-means. K-means son los promedios de los grupos, es decir, no se aplica a la muestra, se aplican a una serie de grupos. Ya nos damos cuenta inmediatamente de que los coeficientes digamos, del modelo son muy buenos. Aquí estamos hablando de un R ajustado del 74%, lo cual es un excelente ajuste. Los p-valores son bastante buenos, los errores residuales son más o menos normales, y el R cuadrado es razonablemente, digamos, bueno. Cuando uno aplica la metodología KNN, uno descubre estos centros de gravedad, es decir, para descubrir los grupos. Y al descubrir los grupos, vemos perfectamente de que estos promedios, que son los centros de gravedad de cada grupo, pues fíjense que son francamente bien distintos, ¿no? Aquí es 2.18, 2.83, 2.63 en la variable baños. Aquí también hay diferencias, pero aquí en el número de estacionamientos la diferencia se vuelve todavía mayor. El número de habitaciones, en los precios ya se ve que hay unas diferencias a nivel de los centros de gravedad de los clústeres muy grandes, y en los precios también se ve que hay una diferencia extraordinariamente grande. Cuando uno trata de visualizar la muestra ya una vez aplicada la tecnología de KNN, de las K-means, que así se llaman, uno ve este comportamiento, ve que la muestra realmente hay como tres grandes grupos: este grupo que está acá, este grupo intermedio y este grupo que está acá. Y cuando uno visualiza, digamos, dos variables, el precio y m cuadrado, que es la variable independiente, vemos que el grupo rojo o rosado es la que se caracteriza por tener mayores precios,
el azul precios, digamos, bajos, y el verde precios intermedios, ¿no? Acuérdense que estábamos hablando de una muestra relativamente homogénea basado en todo el análisis de todas las variables que tenía en esa muestra. Fíjese qué ocurre, que cada uno de estos, cuando uno aplica la teoría de los clusters, fíjense que cada uno de estos subconjuntos o grupos tiene su propia regresión, ¿no? Y entonces, si nosotros estuviéramos utilizando toda la muestra, probablemente la regresión sería algo así, una línea bastante pronunciada que desconocería automáticamente este tipo de comportamientos parciales, lo cual traería como consecuencia una patología que se habla en estadística de predicción. O sea, las predicciones obviamente no tendrían mayor valor estadístico porque los errores estándar serían muy altos y el coeficiente de regresión y otros criterios de ajuste que no voy a mencionar, pues son eminentemente técnicos, pues no tendrían mucho sentido. Fíjense la importancia de que cada uno de estas nubes de puntos tendría su propia regresión. Y esto es lo que yo quiero poner énfasis. Si no hacemos, no utilizamos la inteligencia artificial para descubrir eventualmente en aquella muestra homogénea qué cosas hay ahí, pues podemos cometer este tipo de errores. Aquí hay una caracterización estadística de cada variable, de cada grupo. Esto es muy importante porque nos da una visión de las características fundamentales de la edad de los grupos. 1, 2 y 3 se corresponde a cada uno de los grupos que hemos encontrado, el azul, digamos, el rosado o el rojo y el verde, y esto nos ayuda a caracterizar los bienes inmuebles dentro de cada grupo. En los análisis, cuando uno hace, digamos, un diagnóstico gráfico del modelo que escogimos, aquí podemos ver claramente que nuestro modelo cumple con toda lo ideal, los supuestos de un modelo, ¿no? Independientemente de que aquí tenemos algunos outliers, pero digamos que es bastante normal, entre comillas, ¿no? A un 77% de ajuste en el R cuadrado, bueno, es razonable. Por supuesto, de que se puede mejorar el modelo y entonces, bueno, se puede todavía conseguir transformaciones que ya no son lineales, logarítmicas, en fin. Pero cuando uno hace un análisis comparativo de los dos modelos, entonces uno se da cuenta que el modelo 1 y el modelo 2, las diferencias en los errores estándar, fíjense en el modelo 1, que es el que nosotros escogimos, pues obviamente el error estándar es muy pequeño. Estamos hablando de 4.331, digamos, eventualmente de 48.000. Y aquí estamos hablando de 35.000 de 44.000. Entonces, aquí para la variable dependiente, que es la variable clave y crítica, el error estándar es 35, mientras que aquí es 316. Entonces, esto lo que nos permite es decir, bueno, señores, probablemente este no sea el mejor modelo de todos los posibles modelos que se pueden ajustar. Repito, pudiera haber transformaciones logarítmicas, es decir, entrar en el área de la regresión no lineal inclusive, porque al final del camino una regresión logarítmica se puede transformar en una lineal y todavía a lo mejor pudiéramos subir ese 77%, todavía un poquito más, pero la idea de la ponencia es no ajustar modelos perfectos de regresión lineal, sino de establecer un criterio de uso de la inteligencia artificial para descubrir los grupos y entonces sí hacer un ajuste a esos grupos. Estos son los elipses de 95% de confianza estadística. No tenemos la menor duda de que aquí es donde estamos con
baja dispersión, menos volatilidad, y aquí tenemos una dispersión muy grande, aquí tenemos una dispersión media, y si obviamente nosotros lo hacemos por la vía de la regresión total a toda la muestra, entonces todas estas dispersiones, sobre todo la que tenemos aquí arriba, nos va a distorsionar mucho el precio, que es la respuesta por la variable dependiente. Bueno, esto es unos gráficos de cuantiles de probabilidad. Fíjense que, bueno, en realidad estos cuantiles son bastante razonables para cada uno de los grupos. Las K-means, recuérdense que son los promedios de cada grupo, de cada clúster, y eventualmente, pues, lucen bastante razonables, y este gráfico lo que muestra es la idoneidad del uso de estos modelos parciales basados en los promedios, ¿no? De cada grupo, ¿no? Para el modelo 1, que fue el modelo que se escogió. Bueno, ¿cuál es la gran conclusión? La gran conclusión es que el uso de la inteligencia artificial y el uso, en este caso, de los KNN, es decir, los clustering, nos permiten minimizar el riesgo de la contaminación de los datos. Todas las muestras eventualmente están impregnadas de cierta incertidumbre, y con el COVID, como ya habíamos dicho, esos niveles de incertidumbre son mayores, porque hay veces que hay negociaciones forzadas por la situación económica y por el temor, por ejemplo, a vender ahora, aunque sea un precio más bajo, porque después los precios todavía pueden bajar más. Y, en fin, hay cualquier cantidad de razones para justificar los niveles de incertidumbre en los bienes inmuebles. La separación de las densidades de los grupos más homogéneos es importantísimo si queremos minimizar el riesgo. Utilizar inteligencia artificial para clasificar datos debe ser un desideratum, debemos hacerlo en la medida de lo posible. Mejorar esto permite obviamente mejorar la predicción del valor de un inmueble a ser tasado, minimizando los errores de predicción, como ya hemos dicho, ¿no? Hay mayor rapidez y credibilidad en los resultados de tasación. Esto es importante porque a veces podemos tener una muestra y nos caemos, como decimos en Venezuela, a palo con la muestra, y empezamos a hacer varios ajustes que eventualmente a veces no tienen ni sentido. Es preferible descubrir los grupos subyacentes que nos dan mayor capacidad de varianza explicada, y eso es lo que debemos buscar, ¿no? La mayor capacidad predictiva se busca cuando hay mayor capacidad de varianza explicada, ¿no? Y en otros casos, pues también se puede utilizar otra técnica, que es el bootstrapping, cuando tenemos muestras que son pequeñas, que sabemos que eventualmente no son o no aplican para poder eventualmente hacer un análisis de clustering. Entonces, en ese caso, en mi opinión muy personal, yo sugeriría hacer un bootstrapping, que es remuestrear varias veces esa muestra, quitándole un elemento de la unidad de investigación, un elemento de esos bienes inmuebles que estamos comparando en la muestra, y ver si los promedios son relativamente estables desde el punto de vista binario. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Aquí les dejo alguna referencia que puede ser interesante. Hay mucho de inteligencia artificial en los paquetes digamos, de R. R tiene unas librerías de inteligencia artificial extraordinarias, factor mining y todo lo que es clustering análisis, y análisis factorial, análisis de componentes principales. Todo eso lo tiene R y también lo tiene MATLAB. Y por último, bueno, hay algunos libros de los cuales yo soy autor que pueden ser interesantes, sobre todo el tema de estadística básica,
para este tipo de, digamos, de cálculo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a RNA. Espero que les haya gustado la presentación y será hasta otra oportunidad. Agradecemos muy especialmente la intervención del doctor Evaristo Diz el día de hoy. Sabemos que nos acompaña aquí, pero para garantizar que íbamos a tener fluidez en la presentación, entonces él ha preferido que hiciéramos el video. En este momento nos acompañan la profe Carla Agosti y el profe Evaristo Diz, y en este momento estamos abriendo nuestro espacio de preguntas e inquietudes. Invitamos al profe César Palomino, que es el líder del equipo por parte de nuestra facultad y la universidad que participó en la organización del evento, para que dirija en estos pocos minutos que nos quedan la sesión frente a las preguntas y las inquietudes de nuestros participantes. Adelante, profe Palomino. Gracias, doctora Ninfa. Sí, efectivamente, vemos que hay algunas preguntas para la doctora Carla, mientras vemos si hay preguntas para el doctor Evaristo. Aquí veo una, dice, en el caso de una empresa que tenga varias alternativas de ingreso, cuando dice de establecer la opción de ingreso básico, entiendo que no necesariamente, sí, entiendo que no necesariamente es la que pudiera generar más ingreso, sino la más viable para la empresa. La pregunta, ¿es esto cierto? ¿Es así? A ver, contesto, gracias por la pregunta. Sí, obviamente nosotros hablamos de si hay una cartera de productos y va a haber un producto que es el más básico comparativamente con el producto de un competidor. Entonces, probablemente con ese producto que tiene muchos competidores, nosotros es el producto de mayor venta, pero no es necesariamente el producto de mayor ingresos. Entonces, lo que la empresa tiene que diferenciar, lo que el emprendedor tiene que diferenciar, que puede tener un producto competitivamente hablando, muy básico, porque es lo mismo que ofrecen todos los competidores, el producto se vende muy bien, me sirve para competir con esos competidores, valga la redundancia, pero no generan un flujo de ingresos importantes para la organización. Probablemente un producto adicional a ese básico genera mucho más ingresos, pero ese básico es el que me permite entrar en ese mercado más competitivo. No sé si respondo tu pregunta, Omar, si no, aclaramos lo que haga falta. Bien, hay otras dos preguntas, doctora Carla. De parte de Oscar Alba, la evaluación normativa y legal es importante también en la viabilidad del emprendimiento. Sí, le contestaba yo a Oscar, a ver, obviamente que nosotros cuando hablamos de un emprendimiento, prevemos que previo al que el emprendimiento salga al mercado, se hizo un análisis técnico y legal, es decir, si el emprendimiento cumple con la normativa establecida en el país o en la región en el cual lo queremos lanzar. Lo que pasa es que eso no lo podemos evaluar como un costo rutinario de la actividad, sino que será un costo de una única vez para ver si está permitido dentro de la normativa legal y comercial del lugar donde nosotros queremos empezar nuestro emprendimiento. Se supone que esa actividad es previa al lanzamiento del emprendimiento. Siempre partimos de que el emprendimiento es viable desde el punto legal y técnico. Creo que hay una más para la doctora Carla. Dice, si nos puede sugerir, pregunta Paola Botero, si nos puede sugerir alguna metodología de trabajo para aplicar el esquema presentado. Sí, yo como la presentación era relativamente corta y no me quería extender mucho, en realidad la metodología que nosotros utilizamos para poder evaluar la valoración de un emprendimiento es el modelo Canva. Esta metodología o estos ítems que nosotros analizamos corresponden al modelo Canva. Muchas gracias, doctora Carla. Creo que no hay más. Vamos a ver si
Para el doctor Evaristo, dice, los 55 comparables que utilizó fueron sometidos a algún criterio para eliminar valores anomalados o es una muestra sin esa corrección, sino corregir la distribución con la técnica? Bueno, en realidad la muestra estaba lo más homogénea posible y ciertamente se eliminaron, la muestra era mayor, había una muestra como de aproximadamente 75 casos y como dice el participante, pues sí, en efecto, se descartó de esa muestra aquellos casos que eventualmente tenían, eran outliers, eran puntos, digamos, anómalos, tal cual como él lo menciona en su comentario. Y en efecto, nos quedamos con esa muestra reducida, digamos que era la muestra más homogénea dentro de ese contexto, ¿no? De manera de que sí, la muestra definitiva de los 55 estaba, digamos, como pulida, se habían eliminado ya algunos casos anómalos. Siempre va a haber casos residuales anómalos, porque si no, si sigues quitando casos, obviamente la muestra se va reduciendo y entonces se va complejizando también el tema de la predicción, ¿no? Lo ideal y en la práctica es tomar el mayor número posible de muestras que sean representativas y que de alguna u otra manera podamos hacer el tema del clúster. Muchas gracias, doctor. Creo que ya queda la última pregunta para el doctor Evaristo. Dice, ¿a partir de cuántos comparables se puede considerar la aplicación de una técnica adecuada? No hay, en realidad, fíjese, no hay una norma específica que le diga a usted que a partir de un número específico usted puede, digamos, tener una muestra y a partir de ahí no. O sea, los tamaños muestrales se caracterizan por una serie de fórmulas. Que todos sabemos cómo determinar el tamaño muestral basado en una confianza estadística y basado en un nivel de error. Lo que sucede es que en la práctica a veces no vamos tampoco a tener la posibilidad de hacer grandes muestras y estas son muestras, como ya mencioné antes, probablemente pasó muy por debajo, son muestras también convencionales, donde tratamos de que haya la mayor homogeneidad posible, pero como todos sabemos, siempre se pueden colar en alguna de las variables algunos puntos extremos, ¿no? Como era el caso que vimos en la ponencia, en la presentación, donde definitivamente había, en el caso del precio por metro cuadrado, pues que era una de las variables claves y críticas, se observaba mayor dispersión. De manera que ese problemita lo vamos a tener y ese problemita se minimiza justamente haciendo un análisis de clustering, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Evaristo. Muchas gracias, doctora Carla. No sé si la doctora Ninfa tiene algo más. O damos entonces por finalizada la jornada de hoy. Nuevamente los invitamos para mañana y nuevamente para nuestros expositores de hoy. Realmente fueron unas excelentes conferencias. Muchas gracias y nos vemos entonces mañana. Gracias a todos. Gracias por la participación. Hasta luego.
Mil gracias a nuestros conferencistas, gracias al profesor Palomino para poder ayudarnos en esta parte del cierre. Les agradecemos a todos por habernos acompañado y su participación en este ejercicio académico tan importante. Reiteramos la invitación para mañana nuevamente a partir de las 4 de la tarde, cuando retomemos nuestra programación, entonces los esperamos. Mil gracias, feliz resto de día. Encantado, un placer.